Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos. Es miércoles, mitad de semana y tenemos más información. Y por supuesto es momento de Fórmula por tu Salud. Se encuentra con nosotros ya el doctor Iván Rodríguez Patiño. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Hola, buenas tardes a tus radioescuchas. Vamos a hablar de la epilepsia. Estábamos hablando precisamente antes de entrar del corte, pues de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia para empezar? ¿Cómo se podría definir? Sí, la parte de hacer todo esto es una crisis convulsiva. Pueden ser ataques o crisis convulsivas, y justamente porque hay un desorden neuronal que es excesivo y que obviamente la información se manda mayor y hay como un choque, por decirlo así, neuronal. Va a ser en ciertos lóbulos, existen ciertos lóbulos en la cabeza, en la corteza cerebral, que justamente van a dar ciertos síntomas. Pero realmente la epilepsia son los ataques o crisis convulsivas que puede tener una persona. Las causas, que eso es algo bien interesante, son a veces genéticas. O sea, ¿que es hereditario? Es hereditario, y justamente esa parte de que es hereditaria nos va a generar antecedentes heredofamiliares para edades que serían en la infancia, en la adolescencia, que al aparecer una crisis convulsiva se tiene que hacer ya una batería de estudios para poder hacer este diagnóstico. Perdón, ¿puedo hacer una pausa? Sí. ¿A qué edad pudiera llegarse a presentar? Porque pues pueden ser niños, no sé si bebés. Así es, sí, de hecho. Si me está diciendo que es hereditario, esa es la parte, pues ¿sí? Es así como que mi duda. Sí, ahí, y justamente iba para allá. El 75% del diagnóstico de epilepsia sucede entre la infancia y en la adolescencia. Hay epilepsia neonatal, y obviamente existen ciertas patologías, además de las hereditarias, que pueden generar este tipo de problemas, y unas son las encefalopatías epilépticas. Aquí lo importante en estas edades, esta es la realidad, es que se buscan los antecedentes heredofamiliares de que exista epilepsia en abuelos, bisabuelos, tíos, y al aparecer una crisis convulsiva, realizar esta batería que mencionaba. Y historia clínica es una de las importantes, a realizar un electroencefalograma, imágenes como tomografía o resonancia magnética. También existe, ya cuando tenemos una visión en el electroencefalograma de un daño, hacer un videoencefalograma. Y esto es muy interesante, se ve mucho en los hospitales infantiles, donde se colocan ciertos sensores en la cabeza del paciente y se está grabando. ¿Por qué? Porque tiene que ver estos movimientos, cómo se evolucionan, si son crisis focalizadas o muy específicas. Eso significa que solamente sean movimientos de un brazo o de alguna extremidad, fasciculaciones, o sea, movimientos en la cara, movimientos o tonos que tienen que ver en la boca, para poder saber en dónde está la lesión. Entonces, los movimientos van a ser involuntarios, pero la crisis como tal, de acuerdo a lo que aparezca en el paciente, estamos hablando de un lóbulo que está afectado. Y viene aquí lo importante, de estos casos que hay en el mundo, alrededor hay 50 millones o más de casos en el mundo. En México tenemos alrededor de 2 a 3 millones, hay estadísticas que nos dicen más o menos, pero estamos en ese sentido. Van a existir epilepsias refractarias. Estas son las que el tratamiento va a ser muy difícil, que podemos utilizar 1, 2 o 3 medicamentos y no se van a controlar. Dos terceras partes de estas sí van a tener una buena evolución, y va a existir a través de los años, que eso es el 75%, como mencionaba, de los diagnósticos, es en la infancia y la adolescencia. Va a ir aumentando, puede aparecer en el adulto, puede aparecer en el adulto mayor, pero la etiología es diferente. Puede hablarse de enfermedades neurodegenerativas, se puede hablar de lesiones cardiovasculares o vasculares, principalmente a nivel cerebral,
puede haber trastornos del sueño y algo que aquí vamos a hablar y lo vamos a comentar, que a veces es un diagnóstico diferencial y son las crisis de ansiedad. Hay un impacto muy importante ahora en la adolescencia, entre los 15 y 21 años, donde los jóvenes están presentando crisis de ansiedad y puede ser un diagnóstico diferencial de epilepsia, ya que existen también ejemplos y cómo lo pudiéramos expresar, porque a veces es un complicado en la radio, pero son las crisis convulsivas que son generalizadas y son aquellas donde genera una resistencia muscular. El paciente realmente aprieta las manos y empieza después a disminuirlo, y son las tónico-clónicas. He escuchado que les tienes que poner un lápiz para que no se muerdan la lengua, o esto no debe de ser. Excelente pregunta. Vamos a la parte de lo que son. ¿Qué es lo que se debe de hacer en caso? Platicábamos, ¿no? Yo no he tenido, la verdad, pues alguna situación en donde pues me toque ver a una persona que está teniendo alguna crisis, pero sí he sabido de personas allegadas que llegan a tener este tipo de crisis de epilepsia, ¿no? Y que incluso pues se tienen que medicándose prácticamente. Sí, el tratamiento para evitar, o bueno, no el tratamiento, siempre hay una adherencia al tratamiento. Es que ser una persona muy... y los niños, los padres, los adultos tienen que estar conscientes de que siempre deben estar tomando sus medicamentos, pero la reacción aquí adecuada es que nosotros, cuando vemos a alguien, primero tenemos que estar calmados. La reacción normalmente de estas personas en ataques son caídas y también se pueden lesionar, no precisamente de la crisis convulsiva, sino de los golpes, de las acciones. Puede estar caminando, puede estar realizando ejercicio, puede estar haciendo muchas u otras actividades en el trabajo, y es justamente estar calmados, acomodarlos si es que hubo una caída, alejar todas las cosas que le puedan generar daño, colocar algo blando. Puede ser un cojín, puede ser un suéter, puede ser una bolsa en su cabeza. Hay que lateralizarlo, y justamente esta crisis convulsiva también está generando en el tracto respiratorio ciertos movimientos inadecuados. Y esto puede ser desde salida de moco, de flemas, y esto puede generar una broncoaspiración. Por eso hay que colocarlo de ladito. Tenerlo que la parte de la zona de su boca, que es donde va a ventilar más rápido, sea adecuada. Y sobre todo, esto antes, y es aquí la parte donde muchas personas dicen que hay que colocar algo en la boca. En la realidad, en el momento, no se recomienda ya colocar algún elemento, porque se puede dañar. Y sobre todo, tampoco que las personas que estén en un evento de esto coloquen su mano, porque recuerden que son movimientos involuntarios, pero también son sostenidos, y entonces pueden dañar también esos movimientos. No se recomienda ya colocar estructuras en la boca, y lo que sí es muy importante es que si una crisis convulsiva es mayor de 5 minutos. Eso es lo que le iba a preguntar. Así es mayor de 5 minutos. ¿Cuánto es el tiempo de duración? Así es. Porque ¿qué son 5 minutos? ¿Pero qué llega a pasar? En general, pueden transcurrir minutos, 1 o 2, 3. Después de 5 minutos estamos hablando ya de un estatus epiléptico. Y obviamente aquí hay dos riesgos. El que pueda ser continuado y llegar a un estatus epiléptico refractario, que forzosamente necesitará medicamentos para controlar ese desorden neuronal. Y la otra situación es de que pueda haber crisis convulsivas consecutivas. Entonces, realmente la persona que sufre un ataque epiléptico es a veces 1, 2, 3 minutos. Se recomienda sentarlo, comentarle que tuvo una crisis convulsiva, mantenerlo tranquilo, no darle de beber, no darle alimentos y continuar con un proceso de recuperación, porque literalmente pierde un poco de memoria, tiene situaciones que se tiene que recuperar, y él saber que tuvo una crisis. Y yo sé que nos está escuchando, una amiga que le da crisis epilépticas, y que precisamente le dio una cuando iba conduciendo. Al momento como que reacciona, ella no se acuerda la manera en que llegó, porque iba con su hijo, llegó a la casa de sus papás.
Sí, ¿Puede pasar eso? Sí, sí puede pasar. Realmente ese desorden neuronal les genera una amnesia. Por eso hay que recordarles y decirles que tuvo una crisis. Y sobre todo aquí continuar el tratamiento, asistir con su médico, principalmente neurólogos pediatras con los niños, y mantener ese cuidado. Y vuelvo a repetir, cuando sucede más de 5 minutos, pero esto lo ve la persona que está exterior. Pues sin duda un tema demasiado interesante que podríamos seguir hablando, porque siempre conocemos a alguien que está padeciendo o que presenta este tipo de crisis epilépticas, y es importante también conocer cómo podemos actuar, porque yo le comentaba al doctor, pues a mí nunca me ha tocado y no sé la manera en que podría yo reaccionar, tal vez hasta me paniqueo o no sé, pero como dice, debemos de guardar la calma y poder pues auxiliarlo, ¿no? Darle los primeros auxilios en cuanto a este tipo de crisis que pudiera llegar a presentar pues alguna persona. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Es Fórmula por tu Salud. Iván Rodríguez Patiño, quien nos habló, el doctor, en esta tarde, precisamente de las epilepsias en el marco del Día Internacional, el 9 de febrero. Que fue el pasado 9 de febrero, y que es importante pues conocer qué son, cómo actuar y también, por supuesto, el tratamiento que pueden llegar a tener. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, buen día. Es momento de hacer una pausa, ya continuamos, tenemos más noticias.